Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Les damos la bienvenida a una nueva lección de Escuela Sabática titulada El Gran Conflicto. En este audio video vamos a analizar lo que el comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice sobre la lección número 1 titulada La guerra detrás de todas las guerras. Les agradecemos por su constante apoyo, por cada trimestre estar con nosotros con este ministerio de Aprendiendo de Jesús y que cada día podamos nutrir nuestra vida de mensajes de esperanza. Deseamos que en este nuevo camino, durante estos 3 meses, podamos aprender de nuestro Señor y de un mensaje de salvación. Les invitamos a que compartan este audio video con todos sus contactos, amigos y familiares para que nuestro ministerio pueda seguir creciendo y que la obra de Dios pueda expandirse por todos los lugares de este mundo. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por tus bendiciones y por tus cuidados. Gracias porque nos da la oportunidad de aprender de ti. Pedimos tu dirección y tu compañía al iniciar este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Jeremías 25:32. Pronto surgirán graves dificultades entre las naciones, dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos unirnos para servir al que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fortaleza depende de no separarnos de Él. Los juicios de Dios están ya en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción causada por el fuego y la inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento final. Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente, los gobernantes y los estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres reflexivos de toda clase, concentran su atención en los acontecimientos que ocurren en torno de nosotros. Observan que las relaciones internacionales son tensas e inestables y presienten que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en los umbrales de una crisis portentosa. Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. No debe haber demora. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Debe hacerse una gran obra que ha sido confiada a los que conocen la verdad para este tiempo. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra. El comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice sobre Apocalipsis 12:7 lo siguiente: Batalla en el cielo. Juan presenta ahora brevemente la historia del gran conflicto que hubo en el cielo entre Satanás y Cristo, desde su origen hasta el momento en que Cristo triunfó en la cruz, cuando Satanás fue arrojado definitivamente del cielo a la tierra, el desarrollo de ese conflicto en la tierra hasta el tiempo del fin. Esta breve reseña queda como trasfondo de la extensa descripción del desarrollo del conflicto durante el tiempo del fin, por medio del cual esa lucha finalmente termina con éxito. En el capítulo 12, versículos del 9 al 11, Juan habla más particularmente de la fase del conflicto librado en el cielo en relación con la muerte de Cristo en la cruz. En cuanto a la evidencia del contexto que apoya esta conclusión, ver el versículo 9. Aunque el revelador enfoca primordialmente su atención sobre el punto culminante del conflicto que tuvo lugar en la cruz, la frase "hubo una gran batalla en el cielo"
también puede entenderse como que se refiere al tiempo anterior a la creación de la tierra, cuando la hostilidad del dragón comenzó porque Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios. En ese tiempo Satanás fue expulsado del cielo, junto con los ángeles que simpatizaban con él. Los ángeles leales no entendieron plenamente entonces todas las consecuencias que estaban implicadas, pero cuando Satanás vilmente derramó la sangre de Cristo, quedó completa y eternamente desenmascarado delante del mundo celestial. Desde ese momento sus actividades fueron aún más restringidas. Miguel, una transliteración del hebreo Micael, que significa ¿quién semejante a Dios? Miguel es mencionado como uno de los principales príncipes, como el gran príncipe y también como el arcángel. La literatura judía describía a Miguel como el más encumbrado de los ángeles, el verdadero representante de Dios, y lo identificaba como el ángel de Jehová. Miguel fue el ángel que vindicó a Israel contra las acusaciones de Satanás. Un examen cuidadoso de las referencias bíblicas a Miguel permite concluir que no es otro sino nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 8. No prevalecieron. Como la frase batalla en el cielo puede tener una doble aplicación cuando se describe tanto el conflicto inicial en el cielo entre Lucifer y Dios como el que comenzó en la tierra entre Satanás y Cristo, encarnado. Las palabras no prevalecieron pueden aplicarse apropiadamente a ambas etapas del conflicto, pues Satanás no tuvo éxito en ninguna de las dos. Ya lugar. Estas palabras pueden entenderse como una referencia al lugar que una vez poseyeron u ocuparon, o se les había asignado. Lucifer fue una vez el querubín protector, y los ángeles que se unieron con él en la rebelión ejercían diversas funciones de responsabilidad. Lucifer y los ángeles perdieron esas funciones cuando fueron arrojados del cielo. Versículo 9. Fue lanzado fuera. Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo en las edades pasadas, antes de la creación del mundo. Sin embargo, parece que hasta el momento del drama de la cruz podía llegar hasta los seres celestiales y en un grado limitado posiblemente como príncipe de este mundo, pero no como habitante del cielo. Podía entrar en los recintos celestiales. Esta puede ser, sin embargo, la expulsión definitiva que ocurrió en la cruz. Como declaró nuestro Señor, es evidente por el contexto que Juan se está refiriendo más específicamente a los sucesos relacionados con el triunfo de Cristo en la cruz. Pueden notarse los siguientes puntos. Primero, la proclamación que hace una gran voz en el cielo es más o menos un paréntesis cuyo propósito es explicar el significado de la expulsión de Satanás, en primer lugar a los habitantes del cielo y luego a los de la tierra. Después de este paréntesis explicatorio, el versículo 13 continúa la narración de las actividades de Satanás a partir del lugar donde había quedado en el versículo 9. Por consiguiente, los siguientes versículos constituyen principalmente una declaración relativa al estado del plan de salvación en el momento en que Satanás fue arrojado a la tierra. Segundo, la primera declaración de la gran voz consiste en una serie de hechos relacionados con el triunfo de Cristo en la cruz sobre Satanás. Se aseguró el plan de la salvación, se dio poder para resistir los engaños de Satanás, se aseguró el reino de Cristo y fue confirmado su poder, literalmente autoridad de ser el Salvador del hombre y sumo sacerdote y rey. Parte 3. La razón que se da en Apocalipsis 12:10 para esta cuádruple victoria es muy específica, que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, lo cual relaciona claramente lo que se ha hecho con la expulsión del versículo 9. En el tiempo de la expulsión, el acusador de nuestros hermanos ya los había estado acusando activamente delante de nuestro Dios día y noche. Es obvio que esta caída ocurrió después de que Satanás había estado acusando durante cierto tiempo a los hermanos. Por lo tanto, según parece, esta no puede ser la expulsión original de Satanás, la cual fue, por supuesto, antes de la creación de la tierra y de Adán y Eva. Parte 5. El versículo 11 declara específicamente que fue la sangre del Cordero, la muerte de Cristo en la cruz, la que había hecho posible la victoria sobre el acusador de nuestros hermanos. Ezequiel capítulo 28 versículos del 12 al 15 nos dice, según el comentario bíblico, versículo 12, rey de Tiro,
Los versículos 11 al 19, aunque son una endecha por el rey de Tiro, sin duda tienen una aplicación más amplia que la que se hace directamente al príncipe de Tiro. Las figuras trascienden tan ampliamente una aplicación tan limitada que ni siquiera la suposición de que este pasaje sea extremadamente irónico puede resolver los problemas que surgen si solo se le da una aplicación local. Las siguientes declaraciones parecen sumamente difíciles de aplicar a un rey literal de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Pareciera que mientras Ezequiel contemplaba en visión el carácter y las actividades del rey Tiro, la inspiración levantó el velo entre lo visible y lo invisible para permitir que el profeta viera al ser invisible, pero poderoso, a quien servía el rey Tiro. En forma similar se le había permitido a Isaías que viera más allá del rey literal de Babilonia, a Satanás cuyo carácter y política practicaba el rey de Babilonia. Por esto es más adecuado considerar este pasaje como una digresión de la profecía contra el príncipe de Tiro, para presentar la historia del que era en verdad el rey de Tiro, Satanás mismo. Si se entiende así, este pasaje nos proporciona la historia del origen, la posición inicial y la caída del ángel que más tarde llegó a conocerse como el diablo y Satanás. Si no fuera por este pasaje y el que se encuentra en Isaías 14, 12 al 14, no tendríamos ningún relato razonable completo del origen, de la condición inicial y de las causas de la caída del príncipe del mal. El Espíritu Santo fue quien planificó y unificó las Escrituras. Fue el Espíritu quien se aseguró que se diera suficiente información acerca de todos los asuntos esenciales, incluso la historia de Satanás. Además, fue el Espíritu quien determinó cuándo, cómo y por medio de quién se habría de dar la revelación. La ocasión que se considera en este pasaje era muy apropiada, pues el príncipe de Tiro había imitado en forma notable a su verdadero líder, el diablo. A la luz del gran conflicto, Tiro, junto con todas las naciones paganas, estaba bajo el dominio de los príncipes de este gran caudillo rebelde, y su influencia en la historia de esas naciones debía ser debidamente expuesta. Versículo 13, Edén. Debe entenderse en su sentido más amplio, la morada de Dios. El contexto muestra que Lucifer no había caído todavía. La creación de nuestra tierra, la ubicación de nuestros primeros padres en el Edén ocurrieron después de su caída. Toda piedra preciosa. Las piedras que se nombran aquí aparecen también en la lista de las que se encontraban en el pectoral del sumo sacerdote. Sin embargo, no se las nombra en el mismo orden. Además, hay tres que no aparecen aquí. Flautas, palabra oscura que tal vez significa pasaje subterráneo, o mina. Hay quienes piensan que esta palabra hace alusión a la cavidad en la cual se engarzaba la piedra. Si esto fuera así, el pasaje estaría hablando de la hermosa montura en la cual estaban engarzadas las piedras preciosas. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, pero admite que se trataba de una traducción dudosa. Por otro lado, si se habla aquí de instrumentos musicales, esto corresponde con Lucifer, quien fue director de los coros del cielo. El día de tu creación. Por cuanto era un ser creado, Lucifer era definidamente inferior al Padre y al Hijo, en quienes está la vida original, intrínseca, propia. A pesar de esto, Lucifer pretendió ser igual al Hijo. Cuando Dios dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás quedó celoso de Jesús, deseaba que se lo consultara en relación con la formación del hombre. Cuando aspiró a tener el poder que solo le correspondía ejercer a Cristo, cayó de su excelsa posesión y se convirtió en el diablo. Es incorrecto decir que Dios creó al diablo o Satanás. El Señor creó a un hermoso ángel santo y sin mancha. Este ángel se convirtió a sí mismo en el demonio. Versículo 14. Querubín grande. La palabra hebrea mishad aquí se traduce como grande. No tiene una traducción precisa conocida. La figura del querubín protector o cubridor
por encima del propiciatorio en el tabernáculo judaico, ilustra la posición original de Satanás. Lucifer, el querubín cubridor o protector, estaba en la luz de la presencia de Dios. Era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. Santo Monte. Esta figura representa la sede del gobierno de Dios, es decir, el cielo mismo, representado por la figura de un monte. Piedras de fuego. Con frecuencia se presenta a Dios como si estuviera rodeado de fuego y de brillo. Cuando el Señor se reveló a Moisés, a Aarón y a otros personajes de la antigüedad, estos vieron los pies de Dios sobre un embaldosado de zafiro. Se mencionan estos detalles para hacer destacar el contraste entre los privilegios que Lucifer tenía originalmente y la suerte que le tocó después de su caída. Isaías 14, 12 al 14, según el comentario bíblico adventista, nos dice, versículo 12, Lucero hijo de la mañana, o el que brilla hijo de la mañana. El nombre Elel del verbo halal, que significa dar a luz, como también sus equivalentes en los otros idiomas semíticos, era comúnmente aplicado al planeta Venus, al astro matinal, a causa de su brillo sin igual. Venus es el más luminoso de todos los planetas, y cuando alcanza su máximo esplendor es 7 veces más brillante que Sirio, la más refulgente de todas las estrellas fijas. En circunstancias propicias, Venus puede verse a simple vista a mediodía y de noche proyecta una sombra. En la Helel se traduce como Esforos, portador del alba, o estrella matutina, nombre común entre los griegos para designar a Venus cuando aparecía por la mañana. El nombre Lucifer deriva del latín y así aparece en este pasaje también, significa portador de luz. Parece que fueron Tertuliano y Jerónimo y otros padres de la Iglesia los primeros que aplicaron este nombre a Satanás. En la Edad Media se usó comúnmente con este sentido. En 2 de Pedro 1:19, Cristo aparece como fosforos, lucero de la mañana, literalmente portador de luz. En Apocalipsis 22:16 se lo llama estrella resplandeciente de la mañana, literalmente estrella matutina, lucero ardiente. Cuando se aplica a Satanás estos nombres, Lucifer, etc., indican la excelsa posición que una vez ocupó en el cielo, junto a Cristo, y también insinúan que todavía es rival de Cristo. Ninguna de estas denominaciones es nombre propio, aunque todas han llegado a tener ese sentido. Más bien son términos atributivos que denotan la excelsa posición desde la cual cayó Lucifer. Esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, cuando, después de Cristo, era el ser más poderoso del cielo y ejercía autoridad sobre la hueste angelical. Se ofrece una descripción más amplia en Ezequiel 28, 12 al 19. Ahí se lo presenta como este nombre. Versículo 13. Junto a las estrellas. El deseo de exaltarse a sí mismo ocasionó la caída de Lucifer. Antes de su caída era el más hermoso y el más sabio de todos los ángeles celestiales. Se enorgullecía sobremanera por el honor que Dios le había conferido, pero aún procuraba mayor gloria para sí. Monte del testimonio, o monte de la asamblea, o monte de la reunión. Lucifer aspiraba a colocar su trono en el monte de la congregación, pero el Señor lo arrojó del monte de Dios. El rey de Babilonia era pagano, y en la mitología pagana los dioses se congregaban en algún alto monte, donde decidían los asuntos de la tierra. El rey de Babilonia intentaría usurpar el control de los dioses, es decir, tener la autoridad suprema sobre los asuntos terrenales. Como rey de Babilonia simbólica, Satanás también aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales, es decir, a gobernar el universo de Dios. Los lados del norte. En el Salmo 48:2 se declara que el monte de Sión está en los lados del norte, es decir, al norte de la parte principal de la ciudad. Se suponía que allí el más importante de los antiguos dioses, Anu, de Babilonia, tenía su trono en el tercer cielo. Su constelación estaba situada entre las estrellas polares, alrededor de las cuales todas las demás parecían girar. La mitología pagana con frecuencia
Representaba a los dioses reunidos en concilio sobre una montaña, en un lugar lejano situado hacia el norte. Algunos piensan que Isaías empleó esta figura para describir las jactanciosas pretensiones de Lucifer, rey de Babilonia. Versículo 14. Semejante al Altísimo. Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador, en vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas. Buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles. Versículo 15. Seol. Simbólicamente, el reino de los muertos. Satanás sería derribado desde la excelsa posición a la cual aspiraba hasta las más bajas profundidades, y allí sería olvidado. Los lados del abismo. Literalmente las partes recónditas del pozo. Aquí el abismo es sinónimo de Seol, la región simbólica de los muertos. Con este sentido es común en el Antiguo Testamento usar el término hebreo pozo. Cada cual busque al Señor por sí mismo. La eternidad está delante de nosotros. No puede permitirse dejar pasar un día más sin ponerse del lado del Señor. ¿No hará la parte que Dios le ha asignado para los momentos finales de la historia de esta tierra? Es imposible dar una idea de la experiencia del pueblo de Dios que estará vivo en la tierra cuando se unan las angustias del pasado con la gloria celestial. Caminarán en medio de la luz que procede del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá comunicación constante entre el cielo y la tierra, y Satanás, rodeado de ángeles malos, pretenderá ser Dios, obrará toda clase de milagros para engañar si fuese posible aún a los escogidos. El pueblo de Dios no encontrará seguridad en los milagros, porque Dios puede falsificar cualquier milagro que se logre hacer. El probado pueblo de Dios encontrará su seguridad y su poder en la señal mencionada. Deben ponerse de parte de la palabra de vida, es a saber, de un escrito está. Es el único fundamento sobre el cual puede estar seguro. Los que hayan violado su pacto con el Señor se encontrarán en aquel día sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los adoradores de Dios se distinguirán especialmente por su observancia del cuarto mandamiento, puesto que esta es la señal de su poder creador y el testimonio de su derecho a recibir la reverencia y el homenaje de los hombres. Los malvados se distinguirán por sus esfuerzos para derribar este monumento del Creador, para resaltar y exaltar el día instituido por Roma. Cuando el conflicto culmine, la cristiandad estará dividida en dos grandes clases: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia de su imagen y reciben su marca. El pueblo de Dios tendrá que enfrentar tremendas pruebas. El espíritu de la guerra está conmoviendo las naciones de un extremo al otro de la tierra, pero en el medio del tiempo de angustia que está por venir, un tiempo de angustia que no tendrá paralelo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y sus ángeles no lo podrán destruir, porque ángeles sumamente fuertes los protegerán. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje de salvación, porque nos ayuda a comprender la importancia del plan de salvación y las decisiones que debemos tomar cada uno de nosotros. Te pido de forma especial, oh Padre Celestial, por las personas que han escuchado este mensaje, por sus familias, por sus vidas, para que podamos ser reavivados cada día por tu palabra y que las oraciones que son elevadas ante ti sean contestadas conforme a tu voluntad. En Jesús. Amén.